Hoy vamos a ver, haremos una pausa para hablar de la justicia de Dios, porque al fin y al cabo la próxima semana vamos a abordar lo que es la justicia de Dios en el libro de Lucas. Y esto es a través de la enseñanza del Sermón del Monte. Aunque en Lucas es el sermón del monte, de la llanura, del monte, de la meseta, ¿verdad? Ya hablaremos de ello, no me detendré mucho en lo técnico de Lucas, del sermón del monte, pero estaremos viendo sobre la justicia de Dios en el libro de Lucas. Pero hoy nos vamos a preparar para estudiar 4 formas que Dios manifiesta su justicia. 4 formas en las cuales Dios manifiesta su justicia. Vamos al libro de Romanos 3, por favor. Un libro fantástico, el de Romanos. Hablar de Romanos es como hablar de un amigo con el cual has pasado momentos inolvidables, ¿no? Un amigo que te ha recuperado, que te ha levantado, que te ha consolado. Romanos es un compañero que te motiva también, ¿no? Que te saca lo aguerrido, pero que te humilla, que te hace ver tu condición. Dice en el libro de Romanos 3, versículo 21 al 26, Romanos 3, 21 al 26, dice las Escrituras: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, atestiguada por la ley y los profetas. La justicia de Dios mediante la fe de Jesucristo para todos los que creen, porque no hay distinción alguna, por cuanto todos pecaron y están privados de la gloria de Dios, siendo declarados justos gratuitamente. ¿Por qué? Por su gracia, mediante la redención que tienen en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió como propiciación por su sangre mediante la fe, como demostración de su justicia, a causa de pasar por alto los pecados previamente cometidos en la tolerancia de Dios, para la demostración de su justicia en el tiempo presente, para ser justos cuando declara justo al que es de la fe de Jesús. Miren, vamos a desmenuzar estos versículos, pero déjenme decirles, bienvenidos a todos los que están también conectados, ¿verdad? Conexión lenta, bienvenido. Qué mal. El doctor Leon Morris, es un teólogo y comentarista bíblico, dice sobre Romanos 3, 21, 26, que posiblemente sea el párrafo más importante que jamás se haya escrito. Fíjense, venimos un domingo, estamos aprendiendo de Lucas y de repente nos topamos con unos versículos que tienen esa fama. Tal vez para muchos estudiosos los más importantes del Nuevo Testamento. Son 6 versículos que son el centro y el corazón de toda la sección principal de la carta. Si quieres resumir la carta de Romanos, si quieres entender el tema principal de la epístola de los Romanos, Romanos 3, 21, 26. Porque el texto que estudiaremos hoy responde a una de las preguntas más importantes que el hombre se ha hecho. Estaba leyendo en la semana que muchos estudiosos consideran que la filosofía nace en la Grecia clásica, por ahí del siglo VII, más o menos antes de Cristo. Pero el hombre se hace preguntas trascendentales muchísimo antes de los griegos. Y lo encontramos con Job. Job 9.2 hace la pregunta más importante de la humanidad y es respondida en Romanos, fíjense. Job 9.2 dice: ¿cómo puede un hombre ser justo delante de Dios?
Estamos delante de un Dios santo, nosotros pecadores y finitos. Y entonces pregunta Job, ¿cómo puede un hombre ser justo delante de Dios? Si Dios es santo, si Dios es todopoderoso, si Dios es sabio y nosotros tan pecadores, ¿cómo podríamos tener una relación con Él? ¿Cómo el hombre podría tener una relación íntima con una hormiga? Bueno, Romanos 3, 21, 26 responde a esa pregunta. Antes de que Pablo nos explique cómo Dios ha manifestado su justicia y cómo debemos responder creyendo en Cristo, en los primeros 3 capítulos del libro de Romanos, nos explica Pablo el estado espiritual del hombre. Antes de hablar de la justicia de Dios, Pablo nos va a dejar muy claro en el capítulo 1, donde dice en Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Antes de hablar de la justicia de Dios, Pablo habla de la injusticia del hombre en el primer capítulo. Y habla del estado espiritual de los gentiles. ¿Quiénes eran los gentiles? Todos los que no eran judíos, todos los que no eran hebreos. ¿Y cómo veían los hebreos a los gentiles? Pecadores, lejos de Dios, sí. Despreciados, no pecadores, lejos de Dios, despreciados. Despreciados. Y cuando Pablo está hablando de la pecaminosidad y que la ira de Dios está para los gentiles, seguramente los hebreos decían, muy bien Pablo, comienzas muy bien la epístola hablando de estos gentiles pecadores y que la ira justa a una humanidad que se ha levantado contra Dios y que ha rechazado nuestra Dios en su depravación, merecen la ira del Padre. Muy bien Pablo. Capítulo 2 de Romanos. Romanos 2, versículo 1 al 3. Aquí Pablo ya se dirige a los hebreos. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, todo el que juzga. Imagínate, ¿no? Los hebreos juzgando a los gentiles. Muy bien, ellos están contra Dios. Pues ¿saben qué? También es para ustedes. Porque en lo que juzgas a otros, te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas, practicas las mismas cosas. Y sabemos que el juicio de Dios sobre los que practican tales cosas es según verdad. Versículo 3. Y piensas tú, oh hombre, que juzgas a los que practican tales cosas y haces que tú escaparás al juicio de Dios. Es decir, el hebreo vivía igual que el gentil, lejos de Dios, solo que con muchas tradiciones y con un conocimiento de la Torá, pero haciendo las mismas cosas. Y entonces, capítulo 1 de Romanos, los gentiles, es decir, la humanidad es pecadora. Bueno, los gentiles son pecadores, no gentiles. Capítulo 2, los hebreos son pecadores. Y lo que hemos leído en Romanos 3, versículo 23, dice, por cuanto, ¿quiénes? Por cuantos todos pecaron y están privados de la gloria de Dios. Esto no es cuestión de gentiles, esto no es cuestión de judíos. Toda la humanidad se ha apartado de Dios. Por cuanto todos pecaron, todos están privados de la gloria de Dios. Vemos gentiles, judíos y toda la humanidad lejos de Dios. Y Pablo da la respuesta salvífica para la humanidad entera. Gentiles, judíos y nosotros aquí en Tlaxcala. Porque es una desgracia el pecado. El pecado nos divide de Dios. El pecado hace que Dios cubra su rostro de vergüenza y no quiere escucharnos. El pecado nos aísla de la comunión con Dios y la comunión con la iglesia. El pecado nos hace ser
hipócritas y nos engañan, trabaja en nuestra cabeza, nos lleva a la esclavitud. ¿Y sabes qué? Pablo va a explicar en ese contexto la justicia de Dios. La justicia de Dios. ¿Cómo Dios ha manifestado su justicia? ¿Cómo puede un hombre ser justo delante de Dios? Pues hoy vamos a ver precisamente 4 formas que Dios manifiesta su justicia. La primera, la justicia de Dios manifestada en las Escrituras. Ahí es donde manifiesta Dios su justicia, en las Escrituras. Pero también la justicia de Dios manifestada por la fe en Cristo. La fe en Cristo. Tercer punto, la justicia de Dios es manifestada en la redención de Cristo. Y por último, la justicia de Dios manifestada en la propiciación en Cristo. Escrituras, fe en Cristo, redención de Cristo y propiciación de Cristo. ¿Qué temas tan maravillosos ocupan estos versículos? ¿Cómo ven? ¿Qué les parece? ¿Seguimos? Bueno. Veamos, la justicia de Dios manifestada en las Escrituras. Romanos 3:21 dice la Biblia: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Este versículo nos dice que se ha manifestado la justicia de Dios. ¿En dónde? Así es. ¿Qué significa la justicia de Dios? Bueno, la justicia de Dios, y qué maravilla, es la iniciativa salvadora que ha tomado Dios para conceder a los pecadores una posición justa en su presencia. ¿Cómo el hombre puede ser justificado delante de Dios? ¿Cómo el hombre pecador puede tener una relación con el Dios Santo? ¿Por medio de qué? La justicia de Dios. Por medio de la justicia de Dios. Porque si fuera por medio de la justicia, ¿qué sería de nuestras vidas? ¿Quién podría mantenerse de pie delante de Dios por justicia propia? Pero la justicia de Dios es la iniciativa que tiene Dios, una iniciativa redentora, salvadora, que ha tomado Dios para conceder a quienes, pecadores, y nos pone en una posición de justicia en su presencia. Esa es la justicia de Dios. Con que lo entiendas, tal vez no lo escribo, con que lo entiendas y lo articules a tu manera. Y según este versículo, donde se ha manifestado la justicia de Dios, aparte de la ley, pero testificada por la ley y los profetas. Es decir, la justicia de Dios se halla en las Escrituras, la ley, los profetas. La justicia de Dios se manifiesta aparte de la ley, dice, ¿verdad? Aparte de la ley, refiriéndose al Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque el Antiguo Testamento no justifica al hombre. Es aparte de la ley. La justicia de Dios es manifestada en las Escrituras aparte de la ley. ¿Qué significa esto? Es imposible que la justicia de Dios se revele en los intentos personales de guardar la ley. Es que es imposible. ¿Qué le pasó a los fariseos que querían guardar la ley? Se inventaban incluso leyes para guardarlas. ¿Lo lograron? ¿Eran personas sensibles a Cristo? No lo reconocían. Hay movimientos, no diría iglesias, movimientos de legalismo muy fuerte, que obvio tienen una visión errada de Cristo, no reconocen a Cristo como Dios. Por lo tanto, son los méritos del hombre los que los hacen ganar la gracia. ¿Eso puede ser real? No puede ser real. No puede ser real. No puedes
justificarte en guardar la ley ha sido imposible para la humanidad. La justicia de Dios no se basa en los logros humanos, aunque sean buenas obras, o en cualquier cosa que un hombre pueda hacer con sus propias fuerzas. Ahí no puede actuar la justicia de Dios, porque somos incapaces. Dice en Romanos 4, versículo 15, Romanos 4, 15, porque la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. ¿Qué tal? ¿Qué es lo que produce la ley en el hombre? Culpa. Y por lo tanto la ira de Dios. Porque por más que nos esforcemos, somos incapaces de obedecer completamente la ley de Dios. No son nuestros méritos. Y seguimos preguntando, ¿cómo es que el hombre puede tener una relación con un Dios que es completamente santo? ¿Cómo podríamos ser justificados? Es por eso, por lo que Pablo dice, regresando a Romanos 3:21, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. Veamos, esa misma ley que no nos justifica, anuncia otro camino donde podemos estar en correcta relación con Dios. Porque el Antiguo Testamento nos señala ¿a dónde? A Cristo. Nos pide una obediencia en la cual somos incapaces, pero no se queda ahí la ley. Por ejemplo, veíamos en la alabanza, ¿no? Dios llévanos al lugar santo. Pero tú no podías ir al lugar santo. Tenías que llevar ¿qué? ¿Qué? Ajá, el holocausto, ¿no? La ofrenda. Un macho cabrío. Te imponías la mano en el macho cabrío, tus pecados quedaban en él, simbólicamente. El sacerdote tomaba el sacrificio, lo degollaba, todo el ritual lleno de sangre, y le prendía fuego en el altar. Podías estar en ese momento en la presencia de Dios. Pero ¿sabes cómo salías de ahí? Igual. Salías igual, culpable, preparando tu holocausto para el siguiente año. Pero ¿hacia dónde nos señalaba el holocausto? Al verdadero Cordero que quita el pecado del mundo, a Cristo. Cristo sería nuestro holocausto, nuestro Cordero, nuestro templo, todo eso que vemos en el Antiguo Testamento, que era imposible seguir si nos señala a Cristo. Entonces, recordemos que en Lucas 24, versículo 25 al 27, Jesús lo aclara en el camino de Maús. Lucas 24, 25 a 27. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entraran en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que decían de Él. La ley y los profetas, que habla Romanos capítulo 3, también está hablando Jesús. Y esa ley y esos profetas señalan ¿a quién? A Cristo. Entonces debemos ir a las Escrituras para encontrarnos con la justicia de Dios. Porque las Escrituras nos hablan de la justicia de Dios. Desde el Antiguo al Nuevo Testamento encontramos la justicia de Dios. Y si tú te has preguntado, ¿cómo me puedo acercar al Dios Santo? ¿Cómo puedo estar más cerca de Él? ¿Cómo puedo restaurar mi vida? ¿Cómo puedo caminar en intimidad con Él? Las Escrituras. Las Escrituras. En verdad que debo reconocer
cómo se disfruta de Dios a través de las Escrituras. Cómo de forma íntima, en tu estudio bíblico, te das cuenta que Dios te ha acompañado y que está contigo y que puedes conocerlo. Y no hay discipulado más profundo, ni quien te conozca más, que lo que ocurre cuando exponemos de forma humilde nuestro corazón al texto bíblico. Nos topamos con nuestra injusticia y nuestra impotencia de agradar a Dios y nos encontramos con la gracia de un Dios amoroso que quiere estar con nosotros. Y lees cada versículo y te das cuenta, hay mucho amor y mucha gracia detrás de cada versículo, de cada texto sagrado que tenemos en nuestras manos. Ahí encontramos la justicia de Dios. Iglesia, los invito a encontrarse con la justicia de Dios a través de las Escrituras, de un estudio personal, constante, íntimo. Porque no encuentras en la Biblia una lista de doctrinas que seguir. No es un manual para la vida la Biblia. No es eso. La Biblia te acerca a una persona que es Cristo. Y esta persona es capaz de consolarte y transformarte. Porque esta persona es la verdad, la vida y el único camino a seguir. Experimenta el gozo de encontrarte con el Hijo de Dios a través de las Escrituras, querida iglesia. Esa es la invitación. Encuéntrate con la palabra de Dios encarnada, que hoy está vivo y es eterno, y se puede encontrar contigo. Por eso, mis querida iglesia, la palabra de Dios tiene el lugar especial en nuestras vidas, porque Cristo tiene lugar especial de la vida, y porque la justicia de Dios la requerimos y la encontramos ahí. Y querido amigo, porque Dios ha manifestado su justicia, tú debes creer en Cristo. Tú que nos visitas a la iglesia o que has decidido acompañarnos esta mañana, debes creer en Cristo. Poner toda tu confianza y atención en Cristo. Estamos estudiando ¿cuántas formas? 4 formas en que Dios manifiesta su justicia. Ya vimos que la justicia de Dios es manifestada ¿en dónde? En las Escrituras. Ahora estudiaremos que la justicia de Dios es manifestada por la fe en Cristo. Por la fe en Cristo. Veamos Romanos 3, 22 y 23. Y dice la Biblia, continúa Pablo: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Nos está hablando que los profetas, que las Escrituras, pero ahora está hablando que la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La justicia de Dios. Recordemos que la justicia de Dios es cuando Dios declara al hombre que es pecador como justo, como limpio. Es como nuestras abuelitas, ¿no? Bueno, en mi caso, mi abuelita decía, qué buen muchacho, ¿no? Mi nietecito. ¿Tú? Sí, yo, imagínate. Sí, así mi pobre abuelita, una gran mujer. Y está muy orgulloso de mí, ¿no? Y yo, no, ni idea tenía mi abuelita. Yo llegaba con ella a veces hasta alterado de haber consumido sustancias, ¿no? Y mi abuelita, qué bueno, nietecito. Y yo en la luna, literal. Y a veces nos sentimos buena gente, ¿no? Pero
no, nosotros en el fondo sabemos que somos culpables, hermanos. En el fondo sabemos que somos unos hipocritones de primera, ¿no? Unos mustios. En el fondo sabemos que somos malos, así, que tenemos que estar, y yo espero que así sea, ¿no? Que seamos sensibles, que incluso las cosas buenas que hacemos, meditamos y decimos, pero ¿con qué motivación lo hemos hecho, no? ¿Cuál ha sido mi motivación? Sin embargo, la justicia de Dios es cuando el Dios justo te declara justo, tú que eres pecador. Eso es maravilloso, ¿no? Te considera limpio, sin mancha. Así, no abuela, no es tu forma de ver lo que me hacía justo. Yo soy pecador, pero sí Cristo es quien me hace justo delante de Él, sin mancha, delante de las exigencias de su ley santa. Y la vida justa y santa, impecable de Cristo es imputada en mi vida. Me representa la vida justa de Cristo delante del Padre. Por eso, de nuevo recordemos, cuando Pablo dice la justicia de Dios por medio de la fe en Cristo, eso es la justicia de Dios. Somos declarados justos. Es como la amnistía, ¿no? Que libera a los criminales, ¿no? Vamos a liberar a tal criminal, hay una amnistía, tal vez a un guerrillero, a un político que cometió crímenes, es declarado libre, pero es culpable, no inocente, no deja de ser culpable por lo que hizo. Esto es diferente. La justicia de Dios nos hace libres e inocentes. Tú no eres culpable. No soy culpable de todo lo que he hecho. No. Cristo lo ha llevado en la cruz. Y ahora tú llevas la vida justa de Cristo. Entonces regresemos al texto. Romanos 3:22, ¿no? La justicia de Dios, que es lo que hemos visto, por medio de la fe en Jesucristo. Fíjense, y cuando Dios ve ahora y nos ve a nosotros, los que tenemos fe en Cristo, realmente ¿a quién está viendo el Padre? Es que eso es una maravilla, querida iglesia. Que cuando el Padre se asoma a la iglesia, cuando ahora está siendo alabado por nosotros, cuando ahora estamos aquí sentados adorándolo, escuchando la palabra de Dios, lo que ve en nosotros es a Cristo. Aunque conoce nuestros pensamientos ahora, aunque conoce cómo estamos, pero ve a Cristo. Y eso es maravilloso. Siempre va a ver a Cristo, porque nuestra vida está escondida en Él, hermanos. Esa es la justicia de Dios. Cuando fallas, ¿a quién crees que ve Dios? Él no hace al lado a Cristo para verte. Él sigue viendo a Cristo en tu vida. Por eso podemos ir arrepentidos a Dios, decir: Dios, perdóname, he pecado contra ti. Y Dios no se aparta de nosotros, ni nos echa en cara, porque ve a Cristo. Por eso es por esa fe en Cristo, hermanos, que nos hace, por su gracia, estar escondidos en Él. ¿Qué sucede con los pecados de ese hombre? ¿Qué sucede con nuestros pecados? Nuestros pecados pasan a ser de Cristo. ¿Te das cuenta lo maravilloso de la justicia de Dios en nosotros? ¿Cómo es posible que lo que yo hice en contra de las personas, en contra de mi propia abuela, ¿verdad?, que me tenían tan alta estima, cómo es posible que todo ese pecado se le atribuya a la obra salvífica de Cristo y no a mí? ¿Cómo es posible que Dios no arroje fuego ya en esta sala, hermanos, por todo lo que hemos hecho contra Él? Porque es la justicia de Dios por medio de Cristo, la justicia de Cristo, que nos representa, y nuestra vida está escondida en Él. Por eso, querida iglesia, reconocemos que la justicia de Dios se manifiesta por fe en Cristo.
Mi fe es así. Si Dios tiene que arreglar un aspecto conmigo, lo vemos con mi abogado, que es Cristo. Y es a través de Él que se arregla. Y normalmente siempre dice mi abogado: no te preocupes, estás libre, eres inocente. ¡Qué maravilla! ¿Y cómo se puede recibir esa justicia? Por medio de la fe en Cristo. Por eso, amigos, jóvenes, vuélvete a Cristo, cree en Él, porque ahora llevas, si no has creído en Él, no te has vuelto a Él, llevas una relación de ira con Dios. Todos han pecado y están ¿qué? Lejos, destituidos de la presencia gloriosa de Dios. Si tú estás en esa condición, necesitas tener fe en Cristo, responder con fe. Y esto es maravilloso, ¿no? La fe por medio de apropiarse de las riquezas espirituales, de la salvación que Dios nos da por medio de Cristo. Esa es la fe. Apropiarnos de sus promesas y de sus verdades. Romanos 4:25 dice las Escrituras, Romanos 4:25, quien fue entregado por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. ¿Dónde quedaron mis pecados? Entregados, dice, quien fue entregado por nuestros pecados. Los lleva en la cruz Jesús, ahí lleva nuestros pecados, muere por nuestros pecados, es sepultado con nuestros pecados. Y cuando resucita, ¿trae de nuevo nuestros pecados a la vida? No. Deja nuestros pecados en la tumba. Y ahí está puesta mi fe, en la obra salvífica de Cristo. ¿Cómo es que ahora, después de ser un mal nieto, es una pesadilla para todos, puedo estar aquí hablando la palabra de Dios? ¿Cómo es que tú ahora quieres venir aquí y adorar a Dios? ¿Cómo es posible eso? Porque nuestra fe está puesta en la obra de Cristo. Por eso que dice Romanos 4:25, quien fue entregado por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Esto quiere decir, iglesia, que tú y yo lo clavamos en el madero por nuestros pecados. Somos culpables de clavar a Cristo en el madero por nuestros pecados. Lo coronamos con una corona de espinas, tú y yo. Lo levantamos sobre una cruz, cruel tortura. Le abrimos el costado con una lanza, nos burlamos de Él. Mientras Cristo sufría por nuestros pecados, y Él decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Somos culpables todos los que estamos acá, y Cristo es inocente. Él, sobre la cruz, tomó mi castigo para poder declararme perdonado y sin mancha, tan limpio como si nunca hubiera pecado. Dios nos ve a través de Cristo por el precio que pagó en la cruz, hermanos. Ahí está nuestra fe. Somos una iglesia, columna y baluarte de la verdad, siempre y cuando nuestra fe esté puesta ¿en quién? En Cristo y en su obra salvífica. Y esta, querida iglesia, es una oportunidad para todos. Por eso dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos han pecado, todos tenemos una oportunidad de volvernos a Dios. Dice en Colosenses 3, versículo 2 al 3. Y yo con todo el corazón anhelo que esta enseñanza quede muy profunda en nuestros corazones. Y un saludo a Leito y a Eduardo, que fue su cumpleaños de Leo, por ahí del 6 de agosto, creo. 4 años. También va a ser cumpleaños de Pablo el 19.
El 19 es cumpleaños de Pablo, ahí si se quieren acordar. Si se quieren acordar. No, más bien para que se acuerden de él. Bueno, Colosenses 3:2 antes, ¿verdad? Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque ya habéis muerto. ¿Dónde morimos? Con Cristo. Porque ya habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Por eso, querida iglesia, ponemos nuestra mirada en las cosas de arriba, en el cielo, donde está el trono de gracia, porque nuestra vida está escondida en Cristo. Ahora, querida iglesia, no solo estamos justificados, podemos tener una relación íntima y profunda con el Padre. Estas son muy buenas noticias, buenas noticias. Nuestra vida escondida en Cristo. Debemos admirar, exaltar a nuestro extraordinario Dios que nos ha dado una extraordinaria salvación por medio de Cristo. Debemos estar con un gozo que nos lleva a vivir vidas rectas y santas. No andamos buscando nuestra identidad de no sé dónde. No estamos buscando embonar o encajar en algún lugar. Nuestra vida está ¿en dónde, hermanos? Escondida en Cristo. ¿Tienes un mejor lugar donde poner tu vida? ¿Tienes un lugar donde encuentres paz, misericordia y gracia como escondido en Cristo? Debemos admirar y agradecer a Dios esta obra de justicia que es por fe en Cristo. Son sus méritos. Aprendamos a valorar la posición que tenemos delante de Dios, escondidos en Cristo. Hermanos, no hay condenación para los justificados en Cristo. No importa que otras iglesias prediquen que la salvación se pierda, porque por más que lo prediquen, no va a ser posible para los que están escondidos en Cristo, porque escondidos en Cristo, ¿qué puedes hallar? ¿Seguridad o incertidumbre? Seguridad. Porque si no estás seguro, escondido en Cristo, no estás seguro en ningún lado ya. No hay esperanza, ¿no? Hermanos, no hay condenación para los que estamos justificados en Cristo. No hay culpa para los que están justificados por Cristo. Eres sin culpa por Cristo, hermanos. Esa es la fe que tenemos. Nuestras vidas escondidas por Cristo. Y tú puedes decir, Oscar, pero ¿cómo dices eso? Es que no sabes cómo he vivido. Por eso es por fe, no en tus méritos, en Cristo. Si estás escuchando campanadas hoy, el llamado es para ti, hermano. La justificación es suficiente para tener vidas llenas de gozo, hermanos. ¿Sí se dan cuenta? Justificados en Cristo es suficiente para estar en paz, para irnos hoy domingo a nuestros hogares a predicar el Evangelio y estar en paz. Y el día de mañana, esas jornadas arduas de trabajo laboral, que a veces nos quieren quitar un poco del gozo, un momento, estás justificado en Cristo. Cuatro formas que Dios manifiesta su justicia. La primera se manifiesta por Escrituras. La segunda, ¿quieren que veamos las demás o las dejamos para de una vez? La justicia de Dios es manifestada en la redención de Cristo. ¿Se dan cuenta estos versículos? Hago una pausa. A mí se me fue la onda el miércoles, se darán cuenta, ¿no? Sí. Lo que habíamos visto anteriormente, la semana pasada, de Hebreos, decía Dios, es que yo necesito grabarme esta escritura, traerla en el corazón, ¿no? Después hay otras de Colosenses que vimos. Pero esta de Romanos 3, hermanos, es una escritura que debe caminar en nuestras vidas, acompañarnos en cada momento. La justicia de Dios es manifestada en la redención de Cristo. Romanos 3:24. Siendo justificados gratuitamente, ¿por qué? Por tus obras y esfuerzo.
Ya por ahí, sí, ya vieron que sí. No, está mal leído. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, la gracia de Cristo, mediante la redención ¿de quién? Que es en Cristo Jesús. Su gracia, su redención. Ahí es que estamos justificados, hermanos. Si es por medio de las Escrituras, si es por medio de la fe, pero al final y al cabo es porque todo eso nos señala la redención que es en Cristo. Dios ha revelado su justicia, no solo en las Escrituras que las tenemos, no solo en la fe en Cristo que las tenemos, sino mediante de la redención de Cristo. Qué hermoso Cristo tenemos, qué hermoso y cercano Salvador, cuánto amor tiene Cristo por nosotros, iglesia. Redención tiene un significado muy profundo, lo hemos estudiado acá. Redención es el acto de liberar o rescatar a una persona o una cosa de una situación gravosa a cambio del pago de un precio. Es decir, hay esclavitud y no eres libre y no te puedes liberar. Y el liberarte tiene un precio. Es inalcanzable para el hombre. ¿Sabes quién te libera? Cristo muriendo en la cruz, pagando con su sangre el precio de tu rescate. Por eso vemos y hoy tomamos la cena del Señor, porque Cristo nos rescata. ¿Qué esclavitud tienes hoy? Que dices, es imposible. Las redes sociales a veces se tornan imposible salir de ellas, ¿no? Decía Marx que la religión era la heroína de la sociedad. No, las redes sociales es la heroína de la sociedad. Es curioso, el porcentaje de sentirse feliz o de felicidad en México subió. Es muy bajo, pero subió en el 2024, ¿no? Sí, y uno dice, ¿cómo puedes subir la felicidad? ¿Te alcanza menos el gasto? Hay más violencia, y la violencia ya no es aquella de que a ver si no te roban tu celular, a ver si no te matan y hacen contigo lo que quieran. ¿Sí me explico? Es que las redes sociales nos hacen vivir en una irrealidad. Me siento más feliz hoy, sí, porque no estás en la tierra caminando. Tu mente está en no sé dónde. Completamente entretenida, distraída, como dice Carlos. Necesitamos un rescate, porque nos esclaviza todo eso. Las redes sociales, los videojuegos, la inmoralidad, la lujuria, la envidia, el odio, el rencor, nos esclaviza. Solo te puede redimir, rescatar Cristo con su preciosa sangre. Ahí hallas la justicia. Dice en Mateo 20:28, así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. ¿Alguien puede verificar esa cita, por favor? Mateo 20:28. Ah, sí, ahí está. Muy bien, gracias. Nuestro soberano Dios, el Hijo del Hombre, encarnado, se hizo un siervo, se hizo un esclavo, caminó con humildad en este mundo, padeció para servirnos y entregar su vida para rescatarnos. Somos libres, iglesia, somos libres por medio de la redención de Cristo. Y no hay acusación que nos condene. Por más que se levanten personas a señalarnos, si estamos en Cristo, no hay condenación. Porque hemos sido rescatados por Cristo, el Hijo del Hombre. Si redime, significa redimir, sacar a alguien de la esclavitud pagando un precio, pagando un rescate para liberar a alguien. Debe haber esclavitud, servidumbre para poder rescatarnos. ¿Se dan cuenta? Somos libres porque éramos esclavos. Pensemos, ¿qué te esclavizaba?
Piensa, no olvides qué te esclavizaba, qué te hacía sentir un miserable, qué te hacía sentir la culpa. No lo olvides, porque se ha pagado un precio para rescatarte y es la sangre de Cristo. Como ilustración, lo podemos ver en Juan 8:34. Jesús les dijo: les aseguro que todos los que pecan son esclavos del pecado. Ya, punto final. Jesús dice que todos los que pecan, ¿qué son? Punto final, no hay otra cosa. Ahí estamos nosotros, esclavos del pecado. Ahí es que fuimos redimidos por Cristo y encontramos la justificación de Dios. Por eso, queridos jóvenes, los que se han convertido, aprecien a Cristo. Ustedes van a la escuela y se encuentran con gente esclava de lo que les... A ver, jóvenes, por eso están aquí enfrente. Y después con Jesús que... No, que se rió. Que se rió, no. ¿Qué es lo que más esclavizan a sus compañeros que ustedes ven? ¿Mandé? ¿El alcohol? A esa edad uno en verdad empieza a probar el alcohol, ¿no? Y empieza a agarrar unos gustos por el alcohol. ¿Qué edad tienes? 20, sí, no. Sí. Angelito. Te van a echar la mano, Angelito. Pereza, ¿verdad? Drogas, esclaviza. A ver, Samantha, ¿qué es lo que ves? Digo, no quemar aquí a tus amigos, ¿verdad? Pero que esclaviza a los jóvenes de tu edad, a las jovencitas de tu edad. ¿Cómo? El cigarro, la vanidad, el encajar, el embonar en lugares, los dominan, son dominados. La soledad, la tristeza. En verdad que a mí me marcó la tristeza en toda mi juventud. No era mi compañera fiel. Bueno, así es, nos esclaviza todo eso. Joven, tienes la oportunidad de ser rescatado por la redención de Cristo. Él puede pagar el precio impagable, y los que ya han sido rescatados aprecian ese rescate, son redimidos. Cristo con su sangre pagó el precio de tu liberación, porque no han sido redimidos, querida iglesia, con cosas perecederas como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha, como un cordero sin tacha. Qué hermoso, de verdad. Concluyamos ahí, gracias, agradeciendo a nuestro querido Dios. Y ya vamos a concluir, pues valoremos todo lo que Dios ha hecho por rescatar su preciosa salvación con su preciosa sangre a través de las Escrituras, con ese plan glorioso de salvación por medio de la crucifixión de Cristo. Estamos viendo 4 formas que Dios manifiesta su justicia. La primera es por medio de ¿qué? ¿Cómo queda manifestada su Escritura? Segundo, por medio de la fe. Tercero, por medio de la redención de Cristo. Y por último, justicia de Dios es manifestada en la propiciación de Cristo. Yo sé que ya, ahora tranquilos niños, tranquilos jovencitos, ya vamos a concluir, pero necesitamos prestar atención. La justicia de Dios es manifestada en la propiciación de Cristo, no solo en la redención. Versículo 25 de Romanos 3. A quien Dios puso, está hablando de Cristo, ¿cómo lo ha puesto? Como propiciación por medio de la fe en su sangre. Por eso la justicia es por medio también de la fe. Y ahí es que vemos que Cristo es puesto por el Padre como ¿qué? Propiciación, para manifestar su justicia. ¿Quieres ver la justicia de Dios? Está en que Cristo es nuestra propiciación, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Versículo 26.
con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Qué bendecidos somos en estar en la fe de Cristo. Querida iglesia, Dios puso como propiciación por medio de la fe la sangre de Cristo, su obra redentora. La palabra propiciación significa, ustedes lo recordarán, ¿qué significa? Apaciguar, tapar, exactamente, especialmente en relación con uno que está enojado, ¿no? Es como cuando te enojas y en calle, no mamá, espérate, a mi hermanito no. Bueno, no sé si pasan esas escenas, ¿verdad? Pero es cuando alguien dice, no, o claro conmigo, ¿no? Cuando algo me altera, cuando algo digo, híjole, y claro, no es así, o no te enfoques en esto. Yo digo, sí, es cierto. O cuando ya es más grave, ¿no? Ten compasión, no son discípulos, no esperes del mundo, y digo yo, no, sí. Es decir, apacigua, ¿verdad? Apacigua, tapa. Entonces, para que alguien se apacigüe, ha de haber ira, si no, apaciguar ¿de qué? Propiciar o intervenir a favor de alguien que está bajo la ira furiosa de otro. Eso es propiciación. Recordemos lo que Pablo escribió en los capítulos antes, ¿no? El versículo 1:18, ¿se acuerdan? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Esa es la relación de la humanidad con el hombre, una relación de ira que se ha revelado, y la ira de Dios está revelada el día de hoy contra la humanidad. Dios está en ira con todo lo que le atrae o le atrae a nuestra propia naturaleza. Dios se encuentra en un estado de ira con eso. Lo que decían, las drogas, la pereza, la inmoralidad, la vanidad, la tristeza egoísta que nos aísla y nos mete de ideas terribles. Todo eso es fruto de estar bajo la ira de Dios. La palabra ira significa indignación. No es un tipo de enojo humano. Dios no está enojado como nosotros nos enojamos. No. Es una ira santa, justa, de aquel que no tiene pecado, es santo. Tiene derecho a una ira justa arriba de su creación, por encima de su creación. Y claro que aborrece el pecado, este Dios santo. Y aquí viene el dilema de Job, ¿verdad? ¿Cómo el hombre puede ser justificado delante de un Dios que es completamente santo? Por eso la respuesta de Dios a esta catástrofe espiritual en la que se encuentra sumergida la humanidad es la propiciación por medio de ¿quién? De Cristo. La solución de esta catástrofe en la humanidad es que Cristo es la propiciación puesta por Dios y nos quita de un estado de ira a un estado de gracia, de ser hijos de Dios. Esa es la respuesta de Dios a la catástrofe. Coloco a mi hijo como propiciación para que él reciba la ira justa mía y no tú. Y entonces recibe Cristo la ira del Padre en la cruz y no nosotros. Y nosotros tenemos la oportunidad de venir acá con nuestras vidas escondidas en Cristo, porque Cristo es nuestra propiciación. Recibió la ira que yo merecía. Y yo creía que le iba a recibir, hermanos. Yo no pensé llegar vivo a los 21 años. Es más, tenía como meta no llegar vivo a los 21 años. En el fondo había una conciencia de vivir en la ira, en esa ira de Dios, en esa ira de enemistad, en esa ira de frustración de que por más que quiera no puedo, Dios. Y esta es mi condición. No sé si me explico. No puedo cambiar, no puedo darte algo mejor. Te traiciono y te volveré a traicionar. Soy incapaz, Dios. No hay sentido en la vida si no eres tú, Dios. Y no puedo estar contigo. Estoy hundido en mi pecado. No te entiendo.
No te alcanzo a ver. Sé que existes y que te necesito, pero hasta ahí. Te rechazo. Exactamente. Entonces, Dios, en lugar de justamente desatar toda su ira contra mí, la desata contra su Hijo para que no me llegue a mí, y Cristo es mi propiciación, y ahí encuentro la justicia de Dios. La única propiciación, apaciguamiento, satisfacción que podría ser aceptada por Dios para reconciliarnos es Cristo. Es hecha por Él mismo, por medio de Cristo. Jesús aplacó la ira de Dios que nosotros merecíamos. No hay otro camino, no hay otro nombre dado a la humanidad para acercarnos al Padre si no es por medio de Cristo, el Dios único y verdadero encarnado. Jesús aplacó la ira de Dios. Conclusión, querida iglesia, reflexionemos. La justa indignación de Dios surgió por el pecado del hombre. Dios está ofendido. En la cruz, Jesús satisfizo la ira de Dios debido al pecado. Necesitamos poner los ojos en Cristo para que Dios esté satisfecho con nosotros. Debemos poner nuestra confianza en Cristo, debemos poner nuestra vida en Cristo para encontrar esa satisfacción que Dios tiene con nosotros por medio de Cristo. Quizá la superficialidad de la religiosidad actual, el ceder al mundo, nuestras vidas cristianas o el señorío de Cristo, el descuido de la espiritualidad, se debe a que hemos olvidado esto, la justicia de Cristo, lo que ha hecho Jesús en la cruz por nosotros. A ver, ustedes dos jovencitos, ya no se asusten, tranquilos. Les va a tener la calambrina, Angelito. Se espera de ustedes que con esto, con esta justicia de Dios, brillen, en lugar de ser seducidos por baratijas en la escuela. Ustedes tienen una vida escondida en Cristo, tienen la justicia de Cristo en sus vidas, tienen algo muy valioso, y hasta temprano para ti, Samantha, ¿verdad? tienen nada más que no te senté acá porque... Bueno, valoren la cruz de Cristo, pero hermanos, iglesia completa, valoremos lo que ha hecho Cristo en la cruz.